o quien los quiera dar en un hospital, que te vayan a dar a ti una noticia buena o mala, pero que no te entreguen los resultados si no llevas ese vale, ¿no? Ese vale de que tú ya estás preparado para recibir lo bueno o lo malo, para que en el momento en que vamos a decir sea malo, digas, perfecto, es malo, ¿y qué sigue? Entonces, que es muy diferente a que esté la noticia mala y sea el momento desencadenante para otra enfermedad. ¿Qué es esto? El manejo de la emoción y todos los capítulos. Muy cierto, muy cierto. Hola, Alan. Hola. A propósito de lo que está diciendo Héctor, solo como comentario adicional, ¿no? En el momento que redactamos con mi amiga Lucía el curso online de inteligencia emocional en la salud, conseguimos un libro, presten atención al título, ¿no? El libro se llama, por supuesto es un libro académico, no lo van a conseguir, supongo, en México. Se publicó en Argentina, además, y circula en el ámbito de los médicos. Se llama El manejo de la verdad en medicina. El manejo de la verdad en medicina quiere decir que, enhorabuena, un grupo de médicos y psicólogos están reflexionando acerca de esta importantísima verdad que dijo Héctor, de que cuando te están por dar una mala noticia, es un hecho muy, muy delicado en la vida de un paciente. Entonces, hace unas décadas, los médicos no prestaban ninguna atención a esto, no por culpa de ellos, ¿no? Como muchas veces que vamos a decir cómo cambió el mundo, cómo cambió la cultura. Bueno, no era una inquietud médica tener en cuenta las reacciones emocionales y cognitivas del paciente, pero hoy sí. Por eso hay libros como ese, Manejo de la Verdad en Medicina, donde se analiza cómo se le dice qué a quién. O sea, en otros términos, se les invita a los médicos que conozcan lo suficiente a un paciente como para determinar si le van a decir a él una noticia mala o dolorosa, o van a hablar con familiares, o no se lo van a decir en absoluto, etcétera, etcétera. Es decir, es una mezcla de psicología y medicina, ¿no? Porque también es el tema delicado de que ocultarle por completo a un enfermo que está enfermo y que tiene que luchar contra su enfermedad, entendemos todos como premisa que no puede ser tan sencillo, no le digo nada y listo. Porque después van a venir los problemas, incluso situaciones de juicios por mala praxis. Así que el médico hoy en día está con el desafío, así como el docente está con el desafío del aula y nosotros estamos con el desafío del liderazgo, los médicos están con el desafío de cómo se comunican las noticias médicas en su profesión, en el día a día. Por supuesto, concentrados, como dijo Héctor, en las noticias malas, ¿no? Las buenas, bueno, usted no tiene nada, usted está fantástico, siga así, fácil de decirla, pero todo lo demás no. Bueno, habíamos quedado que íbamos a arrancar con algunas reflexiones, comentarios, preguntas en relación a las lecturas del módulo 2, como un aporte colectivo, pero también como una marca temporal en el programa, porque el martes que viene sería ideal que yo pudiera subir al Dropbox el módulo 3. El módulo 3 está totalmente dedicado a la autoconciencia, que es la primera habilidad práctica de la inteligencia emocional. Yo ya recibí material de Rodrigo, pero como siempre hablo yo, preferiría como... Ahora, Rodrigo, felicitaciones por el material que me mandaste, está muy bueno. Hay una pregunta que me hace a mí, pero quiero que la discutamos entre todos, pero me gustaría que empiecen los que hayan podido procesar el material y tienen algún comentario, inquietud o quieren leer algún pedacito que les impactó, adelante, por favor, todos los que puedan. A ver, Rubén, gracias. Buenas tardes, Abel. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, bien. Básicamente, yo, digamos que mi aporte sería relacionado con lo que he comentado en clases anteriores. Me llamó la atención
la lectura número 4 de las lecturas ya, ¿no? Del módulo 2, que habla sobre las emociones positivas y negativas, ¿no? Más o menos trae unos listados ahí y identificando ambas emociones, ¿no? Pero bueno, lo que aprendí esta lectura, o vaya, lo que en muchos sentidos es el hecho de aprender pues a identificarlas, ¿no? Número uno, y entender que las emociones, ya sean negativas o positivas, no son perjudiciales por sí solas. Quizá lo perjudicial es el no saber identificarlas y controlarlas, ¿no? Habla ahí sobre el hecho de que las emociones negativas son mucho más recurrentes, mucho más frecuentes que las positivas, ¿no? En cada uno de nosotros, y que está demostrado por muchos psicólogos de que una emoción negativa normalmente nos dura casi el triple de tiempo que una positiva. 110 minutos, dice ahí, que es lo que dura más o menos en promedio una negativa, versus 40 minutos de una emoción que te pudiera generar felicidad. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que por naturaleza, pues cuando estamos enojados, cuando nos hace enojar, nos hace, no sé, perder el control, duramos mucho, pues, y gastamos mucha energía en recuperarnos de ese estado anímico, se pudiera decir, por el que atravesamos en ese momento, pero, más sin embargo, al nosotros, digamos, entenderlas, identificarlas, debemos de ser capaces también de soltarlas, ¿no? Así como llegan, sacarlas, y una buena manera es platicándolas simplemente, ¿sabes qué? No sé, me pasó esto, el otro, es una forma de liberarte de cierta manera, ¿no? Claro, después se la transmites a otra persona, ¿verdad? Pero básicamente lo que dice en la lectura es eso, ¿no? Que debemos de liberarlas, básicamente, ¿no? Así lo entendí yo, y no dejarnos atrapar por ellas, ¿no? Es quizá el momento, es la reacción que tiene el cuerpo, no sé, o nuestro organismo, vaya, ¿no? A las distintas circunstancias por las que pudiéramos pasar en el día a día, ¿no? Pero sí lo creo, por lo menos sí lo entiendo en la lectura, que es algo que para mí sí tiene sentido, ¿verdad? Hace ratito platicaba el ingeniero Héctor sobre cómo debemos de tomar, ¿no? Ciertas noticias que nos impactan, como puede ser la salud de un familiar. Yo lo viví con mi papá, él falleció de cáncer. Yo quizá no supe controlar esas emociones, ¿no? Cuando lo viví en el momento, a tal grado que me enfermé. Ese parteaguas en mi vida fue muy difícil, muy duro. Y sí me enfermé, y lo entiendo ahora que fue porque no supe canalizar quizás esas emociones, ¿no? Y que me vinieron, no sé, quizá ya lo traía en mis genes, ¿no? Las enfermedades que hoy en día padezco, como son hipertensión y prediabetes. Pues siempre he sido una persona, digamos, gorda, obesa, pues, pero nunca, o sea, ahora de que me pasó eso, en ese lapso de tiempo fue que me enfermé. Y pues, claro, ¿Cuánto hace de esto, Héctor? ¿Cuánto hace de esto? 4 años. 4. ¿Y qué es lo que específicamente, qué te pasó? ¿Qué sentiste corporalmente? Pues empecé a sentir mareos, por ejemplo. Empecé a tener, era mucho el estrés, ¿no? Lo que pasa es que a mí me tocaba cuidar a mi papá. Entonces, tanto fuera como dentro del hospital, y eso tuvo mucho impacto en mí, en lo emocional, ¿no? El ver gente, por ejemplo, en los hospitales, pues es muy feo, se ve, por lo menos a mí me tocó ver mucha gente morir, ¿no? En el área donde está mi papá. Entonces, me la llevaba estresado, me la llevaba asustado, se puede decir. Me decían, te vas a enfermar. Claro,
las emociones estaban al tope, ¿no? Sí, sucedió tal como me lo platicaron, ¿no? Más sin embargo, pues, digamos que la preocupación, el miedo y todo eso eran, de cierta manera no los controlaba, pues eran involuntarios, ¿no? Entonces, pues, vaya, esa sería mi aportación, ¿no? De que debemos definitivamente entender esas emociones y saber canalizarlas, ¿no? Sobre todo. Sí, para abundar un chiquitito más, si no te molesta, Rubén, ¿hubo un factor sorpresa para entender mejor estas situaciones extremas, cómo y hasta dónde supuestamente nosotros nos podemos preparar para ellas? Te hago dos preguntas, si te tomó muy de sorpresa y cuánto duró el proceso, que es otro factor importante a tener en cuenta. ¿Cómo fue tu caso? No, pues a él le diagnosticaron unos tumores, por decir algo, y ahí lo que pasó fue que se supone que el cáncer del que él padeció, que fue de tiroides, es el cáncer menos mortal, se puede decir, y el más curable. Lo que pasa es que a él le detectaron tumores que según los médicos, por digamos, el rango de crecimiento y todo, tenían fácil más de 20 años con ellos, y nunca tuvo ningún síntoma él de nada. Él no era obeso para empezar, una persona, digamos, promedio, ¿no? Ni gordo ni flaco, se cuidaba más o menos, pero bueno, teníamos fe de que sí iba a salir de eso. Al final de cuentas resultaron tumores malignos, y a partir de eso pues desencadenó una serie de eventos, que las operaciones no fue quimioterapia, fue otra, la verdad ahorita no me acuerdo el momento, pero tampoco fue radioterapia, fue otro tipo de terapia que le dieron, y aparte pues lo operaron y todo ese tipo de cosas. Entonces pues se fue agravando, ¿no? La situación de él, y pues todo eso obviamente pues me dolió mucho, ¿verdad? Me afectó a ella, me cambió la vida definitivamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí cuidándolo en el hospital? ¿Cuánto duró el proceso? Un año completo. Un año completo, Un claro. año en el que, digamos, del año duró 9 meses en el hospital y 3 meses fuera. Un periodo largo en realidad. Bueno, muy contundente tu testimonio, clarísimo todo. No sé si alguien quiere agregar, me pareció interesante, por supuesto que lo más importante es lo dramático que has contado, ¿no? Pero desde el punto de vista de los contenidos que estamos viendo, yo les quiero contar que a mí a veces, como no los leo hace mucho esos materiales, me sorprende cuando lo escucho a ustedes o cómo lo procesan ustedes, y reaprendo y me parece súper interesante. Por ejemplo, de lo que dijo Rubén, me pareció interesante el término no quedar atrapado en una emoción, que yo no lo suelo usar esa expresión, pero ahora me llama la atención que lo diga así Rubén, porque efectivamente, como él lo expresó, no podemos agarrar la capa del torero y decirles a las emociones ole y que sigan de largo, porque no se puede hacer eso, es imposible. Es como intentar suicidarse a través de cortarse la respiración. Involuntariamente volverás a respirar y seguirás vivo. De la misma manera, no podemos decir, a partir de mañana yo no voy a sentir nada para estar mejor. Es imposible. Pero lo que sí es muy delicado es el verbo que él usó. Si yo tengo una emoción, ¿qué va a ocurrir con ella? Si va a fluir o voy a quedar atrapado en ella. Yo, que soy más que la emoción, en realidad quedo reducido a algo que está adentro de la emoción, me rodea por todos lados. Estoy rehén, digamos, de la emoción. Eso rescato mucho de lo que acabas de contar. Y la situación de tu padre, que quiero ver cómo la procesan los demás respecto hasta qué punto nos podemos preparar para situaciones dolorosas y desgastantes como la que vos contaste, ¿no? ¿Alguien quiere puntualizar algo sobre lo que contó Rubén? Quería comentar ya por último, quizá lo que me refiero, o más, para ser más preciso, pues de que no supe canalizar esas emociones, fue en el sentido de que en el momento, cuando estaba viviendo yo todo eso, en lugar de soltarlo, de liberarlo, de platicar quizá con otros familiares, ¿no? Liberar todas esas emociones y un poquito de esa carga,
al contrario, me guardaba todo eso y de repente en lapsos tenía crisis, digamos, nerviosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, no supe canalizar toda esa emoción, ¿no? por la que pasé en ese momento. O sea, ha vivido en carne propia, sabes de lo que estás hablando y de lo que hablan los autores cuando dicen las emociones que no fluyen energéticamente te pueden dañar. Vos lo tenés clarísimo ahora, eso. Así es. Bueno, otros testimonios respecto dejamos el de Rodrigo para lo último, que lo leo aquí. Noé, tú has podido, a ver, Héctor, que levantó la mano, tomó la iniciativa. Sí, con lo que dice Rubén, es algo ya estudiado y está analizándose ya desde el punto de vista científico lo que es la epigenética, en el cual ya hay un biólogo molecular y en estudios que han hecho es que dice que solo el 5% de las enfermedades son genéticas. Que cuando ve esas enfermedades no está la diabetes, no están los problemas del corazón, no está nada. Lo que realmente el otro 95% ya casi lo están enfocando a estudiar ese término, la epigenética. Cómo precisamente es el medio ambiente y en el medio en que tú vives que realmente puede ser el activador o el desactivador del posible gen de la enfermedad. Para que vean lo importante que puede ser el manejo de las emociones. De que aunque tú hayas nacido, vamos a suponer que un gen que esté dentro de allí de ese listado, será el medio ambiente, tu estilo de vida, tus emociones y todo alrededor el que lo va a activar o lo va a desactivar. Por eso cuando se dice, es que toda la familia ha tenido cáncer, ¿sí? Cuando se dice, por ejemplo, términos como esos, es que la mamá, la abuela y todos ellos han vivido en la misma casa, todos han vivido con los mismos parientes, todos han vivido en el mismo medio, etcétera. Y entonces cuando realmente uno puede entender este término de la epigenética, qué es lo que pasa realmente, el activador o el desactivador. Por eso por ahí, dentro de las cosas que a veces me ha tocado estudiar, se habla mucho de la cuarentena cuando uno quiere sanar. Y la cuarentena es aíslate de todo el mundo por 40 días. De todo lo que esté a tu alrededor. Para darle tiempo a las células que realmente se vuelvan a organizar. Todo esto viene del manejo de las emociones. Muy cierto, ¿no? Otra cosa para reflexionar, que se me ocurre escuchando la historia de Rubén, es cómo llegamos a una situación de emergencia y con qué actitud llegamos. Rubén ya acaba de reconocer que él no manejó lo mejor que pudo, porque convengamos en lo siguiente, hay situaciones tan fuertes en la vida que nadie puede determinar cómo nos va a afectar y menos que menos afirmar a mí ya nada me puede afectar. O sea, nadie conoce el umbral psicológico y fisiológico por el cual nos podemos enfermar ante una tragedia. Pero convengamos que hay margen de acción, porque lo acaba de comentar el propio Rubén, para prepararnos para situaciones así y cuando estamos en el ojo del huracán, tomar las mejores medidas paliativas, porque a veces pasa esta paradoja, ¿no? con los enfermos terminales o las personas que tienen enfermedades muy largas. Como dijo recién Héctor, no es esa persona sola la que se enferma. Cuando hablamos del efecto contagio de las emociones, imagínense el efecto contagio de las emociones dolorosas, de ver a una persona que está en un hospital, de ver a los demás enfermos, de tener que ir a esa rutina hospitalaria. Es como una sumatoria de factores estresantes que hay que protegerse, es como que protegerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? Si está lloviendo o hay un viento enorme, con algo tengo que protegerme.
lamentablemente a veces, por eso pregunté, Rubén, nos toman desprevenidos y nos toman con la guardia baja y sin muchas herramientas. Por ejemplo, otra observación para hacer del caso de Rubén, ¿no? Ojalá no nos ocurra nunca más nada parecido a ninguno de nosotros, pero es medio peligroso simplemente hablarse de manera positiva, desearse lo mejor y no prepararse para eventualmente esas situaciones. No olvidemos que hemos destacado la terapia como una herramienta que si yo paso por una situación inesperada, muy dolorosa con un familiar, la acción terapéutica, incluso la acción farmacoquímica, me puede salvar de un mal peor. Porque hay situaciones de las que se vuelve y otras de las que no se vuelve, o por lo menos no se vuelve indemne. Entonces tomar todas las precauciones que se puedan de estas situaciones. Bueno, otro caso, otros comentarios sobre las lecturas. A ver, Alan. Está el micrófono, no se escucha. Listo. ¿Listo? Ahí está. Sí, ahí está, perfecto. Te digo, tengo comentarios de lectura y tengo, nada más para terminar lo que dijo Rubén. El año pasado también falleció un familiar muy querido y chistoso, ¿no? Después de que falleció, estuve una semana con ella en lo que duró realmente la enfermedad, por así decirlo, ¿no? Y después de que falleció, yo empecé a sentir dolor o sea, yo sentía algo físico, dolor físico, y estoy mal, estoy mal, estoy mal. Total, que me hice estudios y todo, y no tenía nada, pues todo realmente era en la cabeza, ¿no? Pero como uno somatiza después de vivir el estrés, así como comenta Rubén, de la experiencia esa, y bueno, pues no sé, seremos humanos y de alguna manera lo tenemos que tratar al fin y al cabo, ¿no? Hasta cierto punto se puede decir que es normal. Fuera de eso, de la lectura del libro que recomendaste, Cómo ganar amigos. Ajá. Vienen varias cosas aquí. Me da mucha la atención que dice que cómo los hombres malos se justifican por razonamientos lógicos y te hacen pensar que están bien. Ponían el caso ponían el caso, dice, premiando el comportamiento, ok, ya, que no debemos de criticar, dice, no, crítica no hace ningún cambio positivo. Esto lo apunté porque digo, aquí lo usan mucho los supervisores, en lugar de decirle, ¿por qué no haces esto? O ya no lo hiciste, es cambiarle la pregunta, o sea, a enfocarlo de otra manera. Poner el ejemplo de que si el trabajador no se quiere poner un casco, en lugar de irte y criticarlo, decirle, ¿el casco te lastima? Y de esa manera dice que puedes obtener mejores resultados. Luego, la crítica siempre vuelve al nido. La persona que quieres corregir y censurar siempre tratará de justificarte y volteártela, y siempre te va a contestar, no veo cómo pudo haberlo hecho mejor. De que siempre siempre va a estar bien, ¿no? Y otra cosa que... Interesante, Alan, lo que estás diciendo para conectarlo todos, ¿no? Con lo que estuvimos viendo, el mensaje subjetivo. No había salido este ejemplo. Habíamos dicho que hay mensajes subjetivos agradables, te amo, eres extraordinario, envejeceremos juntos y estaremos juntos hasta la muerte. Y hay mensajes subjetivos desagradables. Tú no sabes lo que hablas, eres un injusto, eres agresivo. Pero no había salido el comentario de que una crítica, que te la pueden hacer con la mejor intención del mundo, puede tener un sabor amargo para nosotros. Es un poco incómoda y desagradable. Entonces, cuanto mejor te la hacen, más posibilidades hay de que uno no levante la guardia como los boxeadores a defenderse y contraatacar, menos que menos. Así que muy interesante, ¿no?, que hayas prestado atención en ese aspecto, porque la crítica es una moneda de intercambio natural entre los seres humanos. Es otra cosa que no podemos eludir. No podemos hacer un pacto de caballeros y decir, bueno, a partir de ahora, así no estamos incómodos, no nos critiquemos nunca más. Sin autocrítica un ser humano no mejora, sin autocrítica una organización no mejora. La crítica y la autocrítica es imprescindible, ¿no? Pero las maneras, la manera en que se plantea cambia muchísimo el resultado final. ¿Querías agregar algo, Alan? Sí, a mí me llamó la atención, dijo el ejemplo de Lincoln.
que lo ponen como un personaje en Estados Unidos y que hasta dicen cómo resolvería Lincoln el problema si hubiera estado en ese, o sea, si Lincoln hubiera estado ahí, cómo lo hubiera resuelto, dice, pero Lincoln nunca, no siempre fue así, dice, era una persona que perdía el control, dice, y solía criticar, hasta que una vez alguien se le puso y lo retó un duelo, y dice, y pues no se hizo el duelo, dice, no, pero pues de ahí aprendió y nunca más volvió a hacerlo, ¿no? Y luego de Mark Twain también, de que él escribía cartas hirientes, por así decirlo, para sacar su estrés. Dice, lo bueno es que su esposa su esposa decía que las mandaba y nunca las mandó, ¿no? Dice, pero sabes que dice, primero desde hacer una carta crítica a ti mismo, si realmente o sea, debes de comenzar contigo mismo, ¿no? Antes de empezar de ver en los demás. Creo que es algo lógico eso, ¿no? Y la última, la regla que se me hizo genial, no critique, no condene y no se queje. Bien, bien. Correcto. Sí, como habíamos comentado, ese libro vale la pena. ¿Estás de acuerdo, Alan, en que tiene mucho contenido, ¿no? Ese Sí. audiolibro vale la pena Sí. escucharlo. Es muy ameno. Ahora, respecto a las lecturas, ¿vas bien, Alan, vos? Las lecturas del módulo 2. ¿Has podido leerlas? Vas a tener tiempo para abordar porque hoy estábamos tocando el tema de las lecturas del módulo 2, porque vamos camino a abrir el 3. ¿Has podido leerlas todas, las lecturas guiadas? No, todavía no. Claro, por favor, trata de leerlas, porque si no se van a ir acumulando. Trata de leerlas porque el martes voy a subir el módulo 3 que arranca autoconciencia. Entonces, si después me quieres mandar algún comentario o pregunta, lo que sea, por mail, lo haces con mucho gusto. Hasta el martes, ¿ok? Muy bien. Bueno, Jesús, ¿te ha llamado algo la atención? ¿Has podido leer todas las lecturas? Sí, algunas lecturas, de hecho, sí, con respecto a pues, traer un comentario acerca del módulo, estuve leyendo algunos de los textos. Uno que me llamó mucho la atención fue el poder de las emociones y las emociones fuertes. Pues lo que ahí me desconcertó un poco de las emociones fuertes que trata en el ámbito negativo, en de que desatan situaciones negativas que uno pues, no puede llegar a controlar. Pero a mí me pasa, creo que a veces lo contrario, a veces me gustan mucho las emociones fuertes, me gusta, como dice en el texto, de ir al cine a ver una película que me asuste, de ir a un buen restaurante a probar un platillo delicioso. Y yo sé, yo vivo de emociones fuertes y a mí me dan algo positivo y como que yo no estuve de acuerdo con esa lectura de las emociones fuertes. Excelente, muy interesante lo que estás diciendo. Acá tenemos un caso que prueba lo que venimos predicando desde la primera clase, ¿no? Que uno de los desafíos que tenemos como facilitadores en inteligencia emocional es no caer en las generalizaciones. La generalización es el peligro más grande que nos puede pasar en vivo, porque supóngase que yo hubiera ahora alertado de las emociones fuertes y hubiera hecho un discurso, las emociones, cuidado con la energía de las emociones fuertes o llamadas negativas, y sale Jesús y dice, para mí son estimulantes. En el temperamento, en la personalidad de Jesús, esas emociones pueden cumplir un papel distinto que en otras personas. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a entender de qué está hablando Jesús. Evidentemente, Jesús se supone que te caben las de la ley general, como estamos diciendo ahora, que si tú estás un año con un miedo intenso, o preocupadísimo, o enojadísimo, vas a pagar un precio también. Se entiende que, porque acá hay una paradoja que es la siguiente, ¿no? Vamos a debatirlo más a fondo, ahora simplemente lo menciono. Algunos autores dicen que habría que erradicar la palabra negativa asociada a una emoción. Creo que ya hicimos un breve ejercicio de esto, ¿o no? Yo pregunté, ¿quién me nombra una emoción negativa? Creo que lo hicimos este ejercicio, ¿no? ¿Ustedes lo recuerdan? Si no, lo hacemos ahora. Rubén, ¿tú te acuerdas si lo hicimos? Sí, creo que sí lo leímos, pero aquí vienen listadas, de hecho, en la lectura bueno, hasta eso que son estados, dicen, no emociones, que, por ejemplo, el miedo, el miedo, el odio,
Claro, pero recreemos de nuevo la situación. Empecemos de cero. Yo pregunto, ¿hay emociones negativas? Y ¿ustedes qué contestan? Sí. Contesten libremente, como un juego, que sí. Bueno, No. yo repregunto. Yo soy un marciano y quiero saber. Al que afirmó que hay emociones negativas, le repregunto, ¿cómo cuál? ¿Quién quiere contestar? Vamos, es un juego, ¿eh? No estamos tomándonos examen ni debatiendo. A ver, Rodrigo, juguemos. No es eso lo que dice un poco acerca de, dice que son positivas y negativas. Pero por el hecho de qué tanto te pueden afectar en tu vida diaria, en tu salud, en todo eso, una emoción, no sé, inclusive a lo mejor es el miedo, a lo mejor es otra cosa, pero no sé, a lo mejor, ¿qué será? Una emoción de amor o algo a alguien que lo dure tanto y se vuelva tan loco con esa, que termine tirándose de un puente o algo, ¿no? O sea, y lo único que estaba era enamorado, ¿no? O sea, pero según las lecturas o algo era en el grado que te pueden afectar en tu salud, en tu vida diaria, por su larga duración y esa afectación que te dan. Te pueden afectar también igual, pues, por mucho tiempo, pero muy bien, muy alegre, muy contento, duras un año sintiéndote muy contento de algo que hiciste, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Es positivo y tuvo una duración larga y buena para tu salud o cosas así. Bien, entonces, entendí dos cosas importantes. Podríamos llamar en principio negativa a cualquier emoción que me dañe la salud. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos con Héctor al principio, tal vez la alegría podría ser negativa, porque hay gente que se muere del corazón cuando gana su equipo o se saca la lotería. Ahora, Rodrigo nos explica que eso sucede no por la emoción en sí, sino por la intensidad o el grado o la duración en que esa emoción se produce. Esto es como preguntar, ¿el agua es buena o mala? ¿Y qué responderían ustedes? Depende del uso. Claro. A ver, Noé, es buena cuando estás muerto de sed y te tomás un par de vasos de agua. Es mala cuando estás en el Titanic y el capitán te empujó y te dijo hay que saltar y caes en el océano Atlántico helado y todo lo que te rodea es agua y salada encima, ni siquiera la puedes tragar. Y entonces esa agua te va a matar. Es la misma agua, H2O, con algunos componentes químicos distintos. El problema es la cantidad. Es lo que decíamos la clase esta pasada, pues que a toda actividad o estímulo hay una reacción y una consecuencia en el sentido de lo negativo, ¿no? Pero también en lo positivo, sino que al final de cuentas, el cuerpo, el estado anímico de cada persona, dependiendo de su grado pues, de preparación o de esa placa de tolerancia que tiene ante cualquier situación, que es cómo va a responder su cuerpo. Porque aquí es una cosa que pasó hace varios meses. Estamos hablando yo y un amigo de cuestiones, pues, cuestiones personales y así. Entonces, es tan complicado, tan complejo y tan fácil que pudiese ser el que decimos nosotros, pues voy a platicar con él acerca de ciertos temas, etcétera. Y estamos en un lugar público y cuando yo ya me suelto charlando y que me comienza también a cuestionar él, pues le expongo y esto y lo otro y aquello. Y que me va diciendo, ¿sabes qué? Me siento mal. Siento mal, pues si no estamos ni fumando, ni fumando ningún de estupefaciente, ni drogándonos. Entonces, yo lo tomé como de que, qué simple, pues, o sea, ¿cómo le va a afectar eso, no? Que a mí es el que me debe estar llevando la chingada, decimos aquí. Y se fue al baño y dijo que fue a vomitar. Cuando regresa, me dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque yo ya no me siento mal, pero no me lo expresaba de que era la síntoma que traía.
El caso es que cuando íbamos ya a los carros, comenzó a desvanecerse. Y pues ya me quedé ya más impactado porque yo no sabía cómo iba a reaccionar. El caso de que ahí en la desvanecida que se dio, se desmayó y yo lo tuve que auxiliar o que estar un momento ahí. El caso es de que como una simple información que damos o que compartimos, cómo puede afectar al otro interlocutor, ¿no? Lo mismo que decía ahorita de lo complicado, pues, porque no somos magos o al menos especialistas en interpretar la sintomatología o los estímulos, las respuestas que él tenga en ese inter de que recibe alguna información impactante, que yo en lo particular no lo consideré tan así que fuera tan grave el asunto, pues, pero ahorita como comentaban, pues, el caso de Rubén y de Héctor, pues, que va a haber va a haber algo, pues, va a haber algo en la salud y no sabemos de qué forma y ahí están los resultados. Qué mejor manera que tener un control o una medición de ello para bajarle 2, 3 rayitas y que no nos afecte, ¿no? Claro, porque aparte lo que dices no es otro aspecto interesante. Yo me encuentro con otro ser humano. No importa si es un familiar, si es un cliente, un amigo o un proveedor. Y tenemos que discutir algo delicado. ¿Yo cómo sé, cómo puedo presumir que sé exactamente cómo está y cómo se siente? No lo sé. En realidad no lo sabemos. Por ahí tiene buen aspecto, está sonriente, pero viene de una situación extremadamente estresante y yo le digo algo y le desencadeno una crisis. Entonces, esto que tú cuentas es muy importante también para tener en cuenta. No sé qué palabra podríamos usar entre todos. Yo supongo que la palabra es prudencia. Cuando uno va a discutir o va a tratar un tema delicado con la otra persona, las herramientas de inteligencia emocional que vamos aprendiendo, todas tiran para ese lado. La prudencia, que no significa que yo no voy a defender mis intereses o no voy a defender un punto de vista, pero sí significa que voy a ser cuidadoso a las señales que me pueda enviar la otra persona. Por supuesto, y hay excepciones que la persona justo se va a descomponer y no mandó ningún aviso y ni ella era consciente. Todo ese tipo de cosas excepcionales que quedan siempre al margen de nuestro alcance predictivo y de cuidado porque son, valga la redundancia, excepcionales. Pero en otras ocasiones tenemos la posibilidad de ser prudentes y no ejercemos la prudencia porque no sabemos cómo, porque nos supera la situación, porque la persona que viene estresada nos provoca y nosotros contestamos con el doble de agresividad de lo que arrancó ella y después, claro, nos justificamos diciendo ella me maltrató primero y etcétera, etcétera, pero lo que cuenta Noé es muy importante. Bueno, hasta ahora vieron que salieron, Alan habló de dolor físico, Rubén habló de enfermedad y ahora Noé habla de una persona que se descompone. El único que salió airoso hasta ahora fue Jesús, que dijo, las emociones fuertes me estimulan y debes estar muy sano y está muy bien que siga todo así, Jesús. Pero qué interesante esta cuestión. Y Rodrigo me ha planteado, y ahora sigo con los otros compañeros, ¿no? No saludé todavía a Rafa. Hola, Rafa. Y hola, Rodrigo, atrás, Martínez. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Bueno, Rodrigo Vera me ha mandado la inquietud, que está muy buena también, y fíjate cómo está en sintonía con los otros compañeros, la diferencia entre dolor y sufrimiento, que nos permite, para redondear lo de negativo, ¿no? Y darnos cuenta de qué manera tenemos que estar atentos cuando hablamos de esto, porque nos podemos enredar en el lenguaje con extrema facilidad. Les voy a poner un ejemplo, como si alguien les preguntara a ustedes el día de mañana, a ver, hay algo que no entiendo, levanta la mano un participante y te dice, lo escuché a Goleman en una conferencia diciendo que no hay emociones negativas, que no es conveniente, no es que esté prohibido, pero no es conveniente usar la palabra emoción negativa porque ya la estamos calificando. O sea, le diríamos a un cliente que viene un poco enojado,
pare un poco, qué cliente más negativo. No se lo diríamos, ¿no? No juzgaríamos una persona con la que tenemos intereses en común o la queremos, qué negativo. ¿Por qué llamar a una emoción negativa? Bueno, se fue asentando la costumbre de llamar negativas a las emociones que en realidad, como dijo Rodrigo, nos pueden llegar a perjudicar, pero sobre todo porque son desagradables de entrada. ¿A quién le gusta tener miedo? ¿A quién le gusta estar enojado? ¿A quién le gusta estar preocupado? Prácticamente a nadie. Ahora, ¿por qué llamarlas negativas? Entonces, yo como participante, miren el problema en el que los meto. A ver, explícame por qué, diciendo Goleman que no era bueno llamar a las emociones negativas en un video de la década del 90, a principios del siglo XXI, saca un libro con el Dalai Lama, cuyo título, voy a poner acá, abajo de vínculo se lee, ¿no? El título del libro, que después se los voy a compartir, se llama lapidariamente Emociones Destructivas. Miren qué paradoja. Repito mi inquietud. Lo escuché a Goleman diciendo no es bueno decir que hay emociones negativas. Y después él en persona, saca un libro con el Dalai Lama cuyo título es Emociones Destructivas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Quién me lo explica? ¿Será de nuevo lo que dijo Rodrigo? ¿Será que en realidad ninguna es negativa de entrada? Todas son carteles de señalización. Oye, estoy preocupado. Oye, estoy dolorido por la situación de mi padre. Oye, tengo un poco de preocupación. Y en sí misma ninguna es negativa. Pero si arraiga y me maneja y estoy atrapado, para usar el gran término que hoy nos propuso Rubén, cualquiera de ellas puede ser destructiva. Ejemplo, el entusiasmo. ¿Se acuerdan cuando usamos muy positivamente la palabra entusiasmo? Pero ¿ustedes recuerdan el video de los boxeadores que nosotros compartimos ya? ¿Qué le pasaba al boxeador que iba perdiendo y qué le pasaba al boxeador que va ganando? Tener un entusiasmo desmedido, de hecho es una patología, se llama manía, y te puede llevar al trastorno maníaco depresivo, porque la manía, como es un pico energético para arriba, cuando caes de cierta altura y puedes tener de repente una depresión. Entonces, esto nos prueba que aún el entusiasmo puede ser negativo, sin ningún tipo de control. Por ejemplo, manejando. Vieron que hay un actor famoso que murió hace unos años, famosísimo, que había filmado, no sé, 5 películas seguidas de Rápido y Furioso. Yo nunca vi, mi hijo las veía, les gustaba esa película, a mí no me gustan, pero han sido famosísimas, han facturado millones y millones de dólares, Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Saben que el actor de esa película salió con el auto con una chica a todo lo que da y se mató? Se estrelló. Y era una persona que sabía manejar, estaba entrenado. Pero a juzgar por lo que dicen las autoridades, no sé si habría consumido algo o no. Ese muchacho salió con un entusiasmo ciego a manejar, aparentemente creyendo que era invulnerable y lamentablemente perdió la vida. Entonces, eso de nuevo nos pone en la pista de que está bueno no considerar a ninguna emoción como negativa a priori, la recibimos como recibimos a un cliente crítico. No es negativo, es un cliente crítico. Pero se puede volver destructivo si nos empieza a romper las computadoras. El tipo se enloqueció. Entonces, bueno, hay que llamar a la seguridad, hay que hacer algo. Es el mismo cliente que arrancó bien y está terminando mal. Con las emociones pasa lo mismo, pero con cualquiera de ellas. Lo que hace Goleman es advertir por qué llamar a algunas negativas y a otras positivas, siendo que en realidad todas es como tener 7 hijos. Bueno, los 7 hijos son mis hijos. Yo tengo que prestarle atención a todos y tengo que ver cómo los manejo, cómo los educo. Con las emociones podría valer esa analogía. Tenemos 10, 15, 20 emociones que frecuentemente están dando vuelta de nuestro ser. Bueno, todas son importantes, todas merecen atención y todas son estimulantes, como dijo Jesús,
o pueden empezar a ser dañinas. Y hay que fijarse qué hacemos con ellas, que es lo que estamos aprendiendo. Pero entonces, a ver, Sí, pero también dicen por ahí en alguna de esas lecturas, me acuerdo, que dice, el enojo puede ser bueno también, o sea, porque puede unir a las personas cuando hay que cambiar algo. Entonces, en realidad, ni una es buena ni mala, simplemente es depende cómo la uses, ¿no? Y o bueno, nada es malo en esta vida, sino lo malo sería el sobreconsumo, por así decirlo, ¿no? claro. Lo que dice Alan me permite recordar que en el curso nosotros usamos y mezclamos distintos autores a propósito. O sea, ¿se acuerdan que yo hablé de la mirada, de mi mirada respecto a inteligencia emocional? Y creo que en el siglo XXI nos favorece este enfoque. Es un enfoque ecléctico. Un autor te va a decir que sí existen las emociones negativas y hay que respetarlo también. Nosotros nos estamos tratando de poner de acuerdo en una forma flexible de comunicarse que no genere debates que no sean fértiles. O sea, ¿qué necesita la gente que comparte la vida con nosotros? Necesita soluciones, ¿no? Necesita que le hablemos bien, necesita que las ayudemos. Nosotros también necesitamos ser ayudados. Entonces, no podemos perder una hora debatiendo si hay emociones negativas o no. Cada cual sabrá cómo le prefiere usar el lenguaje. Lo interesante es escuchar a los especialistas que te dicen, no es que esté muy mal usar la palabra negativa, es que te puede meter en problemas, a tu cerebro lo puede meter en problemas. Repito, ¿y cuál es la prueba? Viene un cliente y se me queja. Entonces yo le digo, vos sos un negativo. Hay algo que no cuadra ahí. Entonces, de la misma manera, tener una emoción por un día, solo un día, y ya llamarla negativa, no sé si es lo conveniente. Ahora, por el contrario, miren cómo estamos entendiendo una contradicción del lenguaje. Lo más importante es que nosotros entendamos de qué estamos hablando más allá de las palabras. ¿Qué sería algo negativo, Alan? Tú empiezas a gritarle a tu grupo y tu grupo empieza a trabajar mal. Entonces, ya no cabe la menor duda de que esa emoción que te está llevando al grito es negativa, porque tienen las consecuencias a la vista. Entonces, esta sería la solución al dilema lingüístico que estamos proponiendo. Como tú dijiste, también otra forma de verlo es, no hay emociones ni buenas ni malas, pero también es verdad que sí las hay buenas y malas. O sea, pero todo es según el momento donde ocurra y lo que está produciendo. Tal como tú lo señalaste, hay enojos. Miren, hay chicos, esto lo cuenta Stephen Covey, ¿no? Hay chicos que cuando pasan la adolescencia, ya tienen 20 años, van y les agradecen a los padres que los padres les hayan puesto límites. Y algunos padres se han sorprendido de esta reacción y le dicen, ¿en serio estás agradecido? Sí, porque tengo un amigo al que nunca le ponían límites, con el que nunca se enojaban con él, y ese amigo ha entendido ahora que lo que le pasaba a los padres era más bien indiferencia. En cambio, vos y mamá se preocuparon siempre por mí. Quizá no siempre de la mejor manera, muchas veces de la manera que yo no quería o no esperaba, pero me consta que se preocuparon. ¿Y cuál sería esa prueba? Lo que dijo Alan. Hay enojos que son tremendamente válidos y constructivos. No solo cómo se expresaron, sino el mensaje que recibe la otra persona. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, estoy enojado porque no volviste en el horario convenido, en primer plano está el tema personal. Yo como padre y como autoridad tengo que hacerle ver que hay unas consecuencias por violar esa norma. Pero ¿qué está diciendo el subtexto? Me preocupa tu seguridad. ¿O no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo que cuando fuimos adolescentes no lo entendíamos, pero ahora lo entendemos? Y entonces el adolescente en el momento no lo entiende,
pero luego lo decodifica, en general lo decodifican correctamente. Y dicen, bueno, mis padres se enojaban muchas veces, pero porque me educaban, porque se preocupaban por mí. Entonces, desde ya, Alan, para suscribir tu ejemplo, desde ya que hay enojos que son altamente constructivos. Y curiosamente, la falta del enojo permanente sería un síntoma preocupante. Ejemplo, un líder que le están avisando que el mercado está cambiando y las ventas caen y no se enoja nunca, no se preocupa. ¿A dónde está lo positivo de eso? El tipo parece un Buda, pero no, llegó a nuestros oídos que la gerencia está hablando de despedirlo. Porque claro, como Buda funciona fabuloso. Lo vas a ver y siempre tiene una sonrisa en los labios. Pero resulta que él tendría que reaccionar energéticamente, no sé si llamarlo como, pónganle el nombre que quieran. Para alguien será preocupación, para otro será miedo, para otro será frustración, para otro será enojo, para otro será decepción. Pero algo debería ocurrirle a ese líder. Y resulta que no le ocurre nada. Así que ahí nos damos cuenta, por ausencia, de que a veces lo mejor que te puede pasar es tener un enojo, porque ese enojo es la respuesta a un problema. Ahora, ¿qué tipo de enojo? ¿Qué intensidad del enojo? ¿Y por qué el enojo? Es algo que trabajaremos a fondo en control emocional. A propósito, si me permiten, ustedes me tienen que recordar lo que dice acá de libros, pero tengo que arrancar esta hoja. Miren, una cosa interesante que vamos a ver. Y vamos a seguir con la... Se me cayó la... Vamos a seguir con los testimonios ahora, pero me recordé cómo empieza el libro de Goleman. El libro de Goleman, la inteligencia emocional, perdón. El libro de Goleman, la inteligencia emocional, empieza con una frase de Aristóteles. Y ustedes dirán, es difícil memorizar esa frase, pero ahora vamos a aprender un truco mnemotécnico, si les parece. ¿Cómo hago yo para incorporar en mi memoria conceptos importantes complejos? O sea, que tengan más de un concepto. Utilizo las herramientas que aprendí de los especialistas en inteligencia cognitiva, memoria, método de estudio y demás. Armo acrónimos o acrósticos. Es decir, con las iniciales de varios conceptos, me lo escribo y me lo grabo, y ahora lo voy a compartir con ustedes. Miren cómo abre la inteligencia emocional el libro. Frase de Aristóteles, hace 2600 años. Y tengo entendido que nadie la pudo mejorar esta frase. Él dice, enojarse es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero enojarse con la persona indicada, en la intensidad adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado y de la forma adecuada, eso no es fácil. Entonces vean lo que es una mente brillante. Está bien, en esa época alguien puede decir humorísticamente, tenían todo el tiempo para pensar, no había WhatsApp, no había Twitter, no había nada de lo que tenemos hoy. Entonces esa gente meditaba días enteros sobre un problema y lograba la hazaña intelectual de Aristóteles. 5 ingredientes encontró Aristóteles en un simple enojo. Y ahora vamos a la regla mnemotécnica. Ustedes a partir de hoy van a poder acordarse de esto simplemente recordando este acróstico. PIMF. Son cosas llamativas que te van a quedar grabadas para siempre. PIMF. Entonces, si ahora repasamos los conceptos, ustedes lo van a tener que repasar 2 o 3 veces y como me ocurrió a mí, les va a durar años la memoria. Entonces, vamos a repasarlo. ¿Qué dijo Aristóteles? PIMF, ¿no? Primero es una P. P de persona. Porque curiosamente el análisis de Aristóteles arrancaba diciendo, a veces te enojas con la persona con la que no debes enojarte.
te enojás por conveniencia con un hijo, o con la esposa, o con un colaborador, porque son el eslabón débil de tu cadena de mando o de situación. O a veces, porque se llama desplazamiento en psicología, vos llegás ya molesto a una reunión y te enojás con el primero que te contradice porque venís de enojos anteriores. Entonces explotás, no es que lo haces a propósito, supongamos, ¿no? Puede ser intencional o no intencional, pero la reflexión posterior te da que vos no te enojaste con la persona adecuada. Ahora, supongamos que sí te enojaste con la persona adecuada. Te quedan 4 factores que nos enseñó Aristóteles para ver si estamos enojándonos adecuadamente. La I es la I de intensidad. Esto es la persona, ¿no? Persona, intensidad. Intensidad significa grito, pego puñetazos en la mesa, insulto. O sea, ¿cuál es, cuán grave es que mi hijo haya llegado tarde por primera vez? Si llegó por 7ª vez, es un problema. Si llegó por primera vez, es otro problema. Si llegó por primera vez tarde y yo ya exploto, ¿qué me queda para el resto? ¿Se acuerdan cuando les dije que fui a ver a la psicóloga infantil? Y ella me dice, lo que pasa es que usted entró en una dinámica con su hijo donde le da cadena perpetua demasiado rápido, y cuando das cadena perpetua, el preso ya no tiene motivación para buena conducta. Entonces esto es parecido. Fíjate bien la intensidad, porque si ya la intensidad es desmedida, ya estamos en problemas. Tercero, el momento. El momento muchas veces lo cambia todo. Poder ventilar un enojo en un bar, en un restaurante, en un lugar tranquilo, fuera de la situación que provoca el enojo, o habiendo dejado pasar un tiempo, cuando dejamos en reposo. Vieron que muchos chefs dicen, bata, agite la torta y déjela reposar. Cuando se hace el pan con la levadura, déjela reposar, te dicen. Y parece mentira, pero vos no la dejás reposar y después no te podés comer el pan. Porque al no leudar la harina de levante, todo eso, el reposo en algunas situaciones físicas de la vida son fundamentales. Por ejemplo, el reposo del descanso y ir a dormir. Acá es lo mismo. Si yo al enojo lo dejo fluir, dejo que se acomode, espero hasta mañana para hablar con la persona, si se puede hacer, el momento lo cambia todo, si es en privado o si es en público. El motivo, ustedes dirán, pero ¿qué se puede analizar del motivo? Bueno, esa es la grandeza de Aristóteles, nadie puede refutar esto. Los psicólogos modernos te dicen, usted está enojado con su cónyuge, pero me parece que no por el motivo que declara, me parece que detrás hay otro motivo más importante. Y esto es muchas veces muy cierto. Tan cierto que 20 siglos después de Aristóteles, la psicología moderna tuvo que ponerle un nombre a esto, y le puso el nombre de emociones secundarias. Por ejemplo, me junto con Noé en un bar y él me dice, no sabes lo enojado que estoy. El enojo ese es secundario. ¿Cómo sabemos que es secundario? Porque yo tengo que preguntarle por qué está enojado. Y cuando él me cuente que está enojado, por ahí el enojo proviene de un miedo. No, porque no me están cuadrando los números con el equipo, y en realidad estoy escuchando que el enojo proviene del miedo, o el enojo proviene de una decepción con un compañero, o el enojo proviene de la sorpresa de que ni él ni sus compañeros se prepararon para esa eventualidad. O sea, muchas veces vamos a entender que el motivo está detrás de una emoción, y a veces nosotros o nuestro cerebro lo manipula. El verdadero motivo por el que yo le grito a mi hijo no es que volvió tarde hoy, sino que hace 3 días que también le vengo diciendo que haga la cama. Entonces, como las emociones no hacen fila india para presentarse, hola, ahora me toca a mí, me llamo frustración, ahora prestame atención a mí, después viene la decepción, después viene el miedo, no, vienen todas juntas, en algunas situaciones, ¿no?
algunos días. Cuando vienen todas juntas, los motivos se mezclan. Entonces yo declaro estar enojado por una cosa, pero en realidad no estoy abarcando todo el panorama. Y a veces literalmente estoy equivocando el blanco. Digo que estoy enojado por tal motivo y en realidad me está enojando otra cosa. O detrás de ese enojo hay otra cosa. Y la última es la forma. La forma se toca un poquito con la intensidad, ¿no? Tiene cierta relación, pero las formas es, por ejemplo, eludir el insulto, eludir el agravio, eludir la agresión. Yo mantengo respeto todo el tiempo. Por eso no son idénticos. Yo puedo enojarme con bastante intensidad, pero sin faltar el respeto. La intensidad puede ser alta, pero yo mantengo el respeto. No decae mi firmeza, pero no pierdo las formas. Bueno, esto vino a colación de la inquietud de Alan, ¿no? De que hay enojos que son correctos y pueden ser altamente positivos. Acá Aristóteles nos regaló un método de análisis que se convierte también en una herramienta de diagnóstico. Siempre que tengamos tiempo, que no sea una cosa repentina, que alguien me dio un puñetazo o me gritó que soy un HDP, lo que sea, siempre que hay un poquito de tiempo para expresar un enojo, nosotros podemos llegar a internalizar esto y podemos llegar a hacer un análisis bastante rápido. Ahora les parece artificial a ustedes. Esto parece una cosa muy de laboratorio, ¿no? Como cuando se entrenan los jugadores fuera del partido y ustedes dicen, mirá cómo practican esas jugadas. Pero ¿para qué practican esas jugadas si no la van a poder hacer en la cancha? Esa es una verdad a medias. En realidad es verdad que no van a veces lo llaman en el fútbol jugada de pizarrón, porque los jugadores la estudiaron y excepcionalmente la ejecutan en la cancha. Pero la mayoría de las veces lo que les sale a ellos es lo que pueden hacer en la cancha ante el rival que tienen. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta de que un equipo está jugando bien? Cuando estuvo bien entrenado. De eso no dudamos, y los boxeadores lo mismo y otros deportistas lo mismo. A nosotros ahora nos parece súper artificial esto. Che, mirá, si yo antes de enojarme voy a pensar en estas 5 cosas. Pero si ustedes frecuentan esto, se lo repiten cada tanto, lo recuerdan, lo vuelven a leer, se llama internalización. Entonces, con la internalización, empieza por la memoria y se te termina incorporando como un protocolo, vos te volvés más competente para enojarte. Entonces, esta sería la lección que extraemos de lo que dijo Alan, ¿no? O lo que dice en tu caso, Jesús. Cuando vos te enojás, también es estimulante la emoción en ese momento. ¿Cómo es tu situación? No, Para conectarlo con esto. ¿Cómo? El enojo no lo experimento. No me gusta al extremo. ¿Cómo? El enojo no me gusta llevarlo al extremo. Pero sí que te enojas. Sí, pero no al extremo. ¿Y eso de no al extremo, te surge naturalmente? ¿Desde muy joven o fuiste trabajando sobre ti mismo para lograrlo? Pues yo creo que desde chiquito me contengo el enojo muy bien y trato de no explotar así. Y cuando exploto es muy pocas veces y no me siento bien cuando me enojo muy fuerte. Ajá. No te sientes bien. Otra cosa interesante, ¿no? Registremos esto. Tenemos todos incorporados como una especie de emociómetro que a posteriori de un estallido, sea de temor excesivo, de enojo, de frustración, nos damos cuenta de que no fue buena la experiencia y que podríamos haber actuado de manera distinta. O sea, hay un malestar posterior al enojo incorrecto. Eso un problema que se agrega. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido culpable, Jesús, de haberte excedido en el enojo? Sí. Claro. Incluso por no por haberme enojado, haber dicho o haber herido a una persona que en ese momento no se lo merecía. Correcto, bueno, muy bien. O sea, estamos aprendiendo que después de un descontrol emocional, vienen otras emociones a golpearnos la puerta
arrepentimiento, vergüenza, culpa, y nos dicen, oye, esto estuvo mal, hay que hacer algo. Pero qué bueno que aparezca eso, ¿no, Jesús? Porque Sí, así es. al principio es amargo. No, a nadie le gusta sentir culpa o vergüenza, pero en realidad te está corrigiendo, ¿no? Sí, sí, así es. Bien, ¿seguimos por Rodrigo o Rogelio allá? No, Noé, tú no hablaste exactamente de las lecturas. ¿Tienes algún comentario para hacer? De No, la estaba lectura? leyendo la nombre en la primera parte, de que todavía es difícil ponerse de acuerdo entre las emociones y que se están haciendo en recientes fechas las investigaciones tanto cerebrales para ver qué tipo de reacciones hay internamente, ¿no? Qué movimientos hay en los hemisferios y ese tipo de cosas. ¿Y tú has podido completar las lecturas No, del módulo 2? no. Todavía no. Bueno, por favor traten de avanzar un poquito en eso. Rogelio, seguimos con Rogelio y hacemos un corte luego de Rogelio. Estamos. ¿Doy el comentario después del corte? ¿Cómo? Ok. Perdón, no te escuché, Rogelio. ¿Cómo? Primero el break o el comentario. A ver. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y cuando volvemos retomamos con Rogelio. Gracias. Muy bien. Lectura del módulo 2. Un ratito.